Está grabando. Entonces, fíjense bien, el enfoque de los rasgos, cuando estaban haciendo los constructos de personalidad, uno de los problemas que tenían era definir exactamente quién es quién, o qué significa ser incisivo, o qué significa ser permisivo. Entonces, Alport ya había hecho un estudio sobre las características de cómo los seres humanos venimos nosotros y tendemos a clasificarnos, especialmente en nuestra forma de ser, digamos, por nuestro concepto de personalidad, pero fue Holland el que se fue a la calle y empezó a evaluar y empezó a evaluar y sacó una lista de todas las formas en que los seres humanos venimos y utilizamos el lenguaje para explicar cómo son los demás seres humanos. Entonces se dieron cuenta que era demasiado amplio, demasiado. Entonces vino Cattell y trató de reducir dentro de su teoría de personalidad, trató de reducir una forma de explicación en donde él dice que van a haber una serie de características que van a ser relativamente estables a lo largo del tiempo. El enfoque de los rasgos, lo que ponen en énfasis son las diferencias individuales y las características que se van a mantener o de alguna forma es difícil que cambien. Lo que nos decía Soat, ella en la calle, de seguro por un sentido de protección y un sentido de interacción, en donde no es una persona muy confiada, de seguro ella viene y utiliza esta característica. Lo que hay que definir si esta es una característica central, específica, que esté relacionada directamente con la respuesta fisiológica de SOAT, o realmente es una característica adaptativa como un sistema de protección, ya que la gente aquí en Honduras es increíblemente grosera, increíblemente metida, bromista y pasada. Entonces realmente las personas que somos como muy sensibles o que no nos gusta ese tipo de cosas, de entrada vamos a poner una distancia bien marcada. Muy diferente sería que realmente mi sistema nervioso se sobreactiva demasiado cuando estas interacciones pesadas o fuertes y me causa una sensación desagradable, entonces estoy reforzando no hacer ciertas cosas o no moverme en ciertos lugares porque la sensación no me agrada. Entonces, ese tipo de diferenciaciones, decía Cattell, que se van a mantener más o menos estables a lo largo del tiempo. La medición de los rasgos, donde viene a tener su mayor énfasis, es en que se puede medir de forma numérica relativamente fácil. Y se pueden hacer los estudios de venir y pedirle a una persona que se clasifique a través de sustantivos y adjetivos calificativos y compararlo con otra persona y que se pueda ver el encaje de estos adjetivos y estos sustantivos que la gente utiliza para describirse. La personalidad es lo que nos va a permitir a nosotros, dentro de todas las evaluaciones que hacemos en psicología, la inteligencia es la que nos va a permitir a nosotros evaluar cómo nos vamos a adaptar a diferentes problemas donde nos pidan que hagamos cosas de tipo ejecutivas. Pero la personalidad nos va a decir a nosotros cómo vamos a utilizar estas funciones ejecutivas dependiendo de la situación externa que nos esté pidiendo interactuar. Si esta clase no valiera puntos y les dijeran que ya tienen la clase pasada y que ustedes no tienen por qué venir y estudiar el manual, pues la mayoría de la gente no lo estudiaría porque de seguro tienen otras cosas más importantes que hacer y lo dejarían por fuera. Pero si se les obliga y tiene consecuencias duras, ustedes saben que esto tiene una penalización si ustedes no realizan ciertas actividades. Entonces la situación va a juzgar mucho nuestra acción. En los rasgos, en la teoría de Cattell, él se inventó completamente esta teoría. No, perdón, él inventó la forma de evaluar los rasgos y él lo amplió. Fíjense bien, cuando Cattell empieza a trabajar, a él le piden que cree una prueba que trate de medir como el potencial general del ser humano. Entonces, él trata de hacer primero una prueba de inteligencia. Lo que tenía Cattell es que era un científico renombrado y tenía el acceso a mucho dinero y muchas instituciones estaban patrocinando las investigaciones de él. Entonces, cuando él hace su primera prueba, lo que hizo fue una prueba parecida a una prueba de inteligencia. Y él saca que los seres humanos tenemos dos tipos de inteligencia. La inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Fue Cattell quien hizo esa definición y la pudo llevar a una prueba. Cattell tiene una prueba que se llama prueba de inteligencia fluida y inteligencia cristalizada, que es una prueba buenísima, pero no tuvo tanto auge y no tuvo tanto pegue porque él no siguió en esa rama de las pruebas de inteligencia. Antes de ello, él había planteado de que los seres humanos tenemos dos formas diferentes de interactuar con el mundo. Un locus de control interna, en donde internamente, en la interacción que tengo conmigo mismo dentro de mi cabeza, tiene la suficiente fuerza y la suficiente dominancia para que yo pueda manejarme a mí mismo de mejor forma. Y está el locus de control externa. Son aquellas personas que realmente toman las reglas y las variables de forma externa, las variables sociales y de interacción social, y esas normalmente están encima de las reglas internas que yo coloco. Entonces, en esas dos teorías,
Cattell se da cuenta que, no sé, que la inteligencia no lo explica todo. Y como habían nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas computadoras para hacer esos análisis, él viene, se plantea y quiere realmente llevar esta evaluación de una radiografía general de cómo somos los seres humanos. Eso es la intención original. No podía hacerlo porque no podía definirlo teóricamente, no habían unas definiciones teóricas operacionales que le ayudaran a él a demostrar cómo se podía manifestar esto. Ya habían principios del MMPI, ya estaba la escala Wechsler, ya estaba el TAT, ya estaban un montón de pruebas que... Pero Cattell se fue por otro rumbo completamente. El rasgo es un constructo teórico, o sea, la forma de explicarlo es subjetiva, pero lo que estamos explicando subjetivamente es algo que se manifiesta de forma real. Entonces, el rasgo lo que va a hacer es explicar alguna dimensión básica de esta tonalidad que tenemos las personas, aunque normalmente difieren increíblemente entre una persona y otra. En mi caso, pues fíjese que así como SOAT, yo utilizo de entrada una máscara y una conducta que la tengo bien definida y bien estudiada, que es una conducta realmente bien sociable. Y a mí me gusta interactuar con la gente y me gusta escuchar las historias de la gente. Y me gusta ver cómo la gente se comporta y se manifiesta. Pues, o sea, que pase el avión. Es algo que para mí se me hace sumamente divertido y sumamente me alegra. Realmente es algo que me produce una emoción bien positiva. ¿Cómo se comporta la gente en estas primeras etapas cuando interactúan con gente nueva? ¿Cómo saludan? Esta primera parte que todos nos sentimos un poco nerviosos para interactuar. Entonces, ¿cómo interactúa la gente en esta parte? A mí me gusta bastante. Y una forma de poder interactuar con esta parte y disfrutar de esta parte de la interacción social me ha hecho a mí sacar unas características y unos rasgos sumamente sociales. Pero en el fondo soy sumamente apenado, soy bien tímido. Cuando tengo conflictos tengo a apartarme. Una de las manifestaciones más feas que tengo yo dentro de mi personalidad es que yo la ley del hielo yo puedo pasar 3 semanas sin hablarle a una persona y sin voltearlo a ver sin ninguna forma y no tengo ningún problema. Se me hace increíblemente fácil de utilizar ese tipo de conductas y parece que encajan muy bien conmigo. A lo largo de toda la vida solo he conocido a 3 personas que tienen más o menos ese tipo de características de personalidad y me llevo increíblemente bien con estas personas. Entonces son unos rasgos y unas características que se mantienen de forma estable. Tratando de explicar más o menos los rasgos van a clasificarse según su grado de generalidad, qué tan comunes y qué tan normales son dentro de una población. Los rasgos también se pueden utilizar por la forma en que los sujetos los utilizan para expresar diferentes locus de control interno. ¿Cuánto poder tienen las personas para venir y verse a sí mismo y expresarse a sí mismo como son? Y tenemos los de origen y los causales. Los origen y los causales son como los más básicos y los más fuertes y están relacionados con nuestro sistema nervioso y con nuestra parte fisiológica. Y van a estar relacionados también con el aprendizaje social que hacemos en nuestra infancia y después cómo agarramos de ahí ciertas caracterizaciones que se mantienen estables a lo largo de la vida. Un rasgo de tipo general, digamos, los rasgos comunes, normalmente no nos describen completamente, sino que solo describen alguna parte algún tipo de pensamiento, sentimiento o conducta, pero no tiene consecuencias muy profundas en el sujeto, ni tampoco cambia mucho al sujeto. Un rasgo común es, ¿quién de ustedes es cafetero? Yo cuando no me tomo mi café, yo ando con dolor de cabeza y ando un poquito más irritado, pero ese es un síntoma de abstinencia. No es que el café me hace más o menos persona, me hace menos o más alegre. Sí, posiblemente por un efecto de la droga que tiene el café, me vuelve tal vez más platicón. Y para que yo me vuelva más platicón es que tuve que haber tomado bastante café. Pero no me define como persona. Puede ser que tenga ciertos cambios conductuales, pero no van a ser cambios muy profundos. Si yo soy deportista, ok, las personas que realmente viven su vida alrededor del deporte sí puede ser un rasgo de origen o puede ser un rasgo de tipo expresivo, pero normalmente la mayoría de las personas hacemos deporte como un hobby. Es una cuestión alterna en nuestra vida. Vamos a tener de forma generales rasgos bien únicos. Cuando a uno le dicen usted es bien freudiano, esa es una caracterización de personas que estudian mucho sobre esa teoría y tienen unas conductas bien inquisitivas y hablan mucho del inconsciente y de la sexualidad. Solo para ponerles un ejemplo. O usted es como el Papa, o usted es un santo, o usted, como nos explicaba Soat, es una persona seria.
Entonces, estos rasgos normalmente es que son conductas tan únicas del sujeto y normalmente vienen manifiestas del alrededor. Son las personas de afuera los que nos hacen esos juicios de valor. Nosotros, por supuesto, de la experiencia interna, analizamos y revisamos un montón de información, pero de la respuesta externa que vamos a recibir los demás, normalmente ellos solo nos juzgan o nos valoran en ciertas situaciones específicas. Normalmente estos rasgos únicos, todos vamos a tener una serie de rasgos únicos que nos vuelve, esta combinación de rasgos únicos normalmente nos vuelve, es la caracterización con que la sociedad viene y se expresa de nosotros. ¿Cómo expresamos nosotros nuestros rasgos? ¿O dónde se manifiestan de forma externa nuestros rasgos? En las habilidades que nosotros tenemos. Si nos vamos al DAT y al PMA, las habilidades solo son estas 8 que nos planteaba Thurston. Pero realmente tenemos otro montón de habilidades y utilizamos otro montón de expresiones para venir y funcionar mejor en nuestro medio ambiente. Otra forma que vamos a tener nosotros de expresar es nuestro temperamento. Es hasta dónde nuestro sistema nervioso nos permite tolerar diferentes manifestaciones. Una de las incógnitas psicológicas que se hace y que lo he leído en varios documentos y que es bien importante hacer ese análisis para que podamos entender estas diferencias individuales, por qué dos personas bajo la misma circunstancia pueden llegar a tener reacciones diferentes. Digamos, se le da la noticia de que se murió su madre, que se murió su padre, porque hay personas que vienen y se desarman y caen al piso en una manifestación emocional bien fuerte, y porque hay otros que no demuestran nada y que siguen funcionando como que si esa noticia no les afectó en ningún nivel. ¿Por qué ocurre esto? Pues normalmente está relacionado con nuestro temperamento y con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y cómo lo podemos controlar y cómo lo podemos manejar de forma consciente. Tenemos lo que son las modalidades de expresión dinámicas, que son estas formas adaptativas que tenemos nosotros, donde hacemos una diferenciación en cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que interactuar, dependiendo del medio ambiente que nos permita hacerlo o no. Ustedes dentro de un examen, si les pega un ataque de nervios, hay personas que se van a reír. Eso dentro de un examen, alguien que se esté riendo y que esté contando chistes y que esté bien maníaco dentro de un examen, va a quedar bien fuera de lugar y posiblemente lo van a sacar. Y el otro extremo es una persona que no pueda controlar sus emociones, que su temperamento venga y lo descontrole, y empiece a venir y tener una conducta de regresión o una conducta de llanto o una conducta donde no soporta la situación. Normalmente estos rasgos dinámicos nosotros los vamos entrenando a lo largo de toda la vida. Al igual que los rasgos de tipo general, vamos a tener unos rasgos que son superficiales, que son conductas poco pensadas o poco racionalizadas que tenemos los seres humanos, que normalmente también son de tipo adaptativa, pero son como fugaces y momentáneas. Ahora, ninguno de por el grado de generalidad, por el modo de expresión o por la importancia explicativa, se pudieron llevar a convertirse en prueba. Entonces, Cattell tuvo que venir y crear otra categoría de rasgos, que son los rasgos de origen o los rasgos causal, los rasgos de tipo causal. Eh, los rasgos de origen o causales trabajan con dos conceptos, el ergio y el metaergio. El ergio van a ser todas aquellas disposiciones psicológicas de base fisiológica que el individuo va a tener de forma innata. Puede ser algo de tipo temperamental o puede ser algo de tipo de alguna habilidad heredada en nuestro sistema nervioso y alguna característica que nuestro cuerpo facilite o le cueste poder realizar. Normalmente estas conductas son bien innatas y están determinadas directamente por el aspecto biológico, ya sea como reflejos, instintos y necesidades. Es igual que muchas manifestaciones. Vamos a tener un origen de tipo biológico en donde nuestro cuerpo de alguna forma tiene alguna ventaja o desventaja para realizar ciertas cosas, pero después le ponemos el elemento de metaergio, que sería el elemento de experiencia, de aprendizaje y el elemento social. Son las disposiciones que nosotros aprendemos a través de los ergios y nos permiten reaccionar ante objetos y situaciones, moldeando, según la influencia social, el aprendizaje, la experiencia, cómo somos nosotros para expresarlos y qué actitudes podemos tomar nosotros ante esas cosas. Entonces le ponemos un elemento mucho más dinámico, mucho más evolutivo, que se va desarrollando con nosotros a lo largo del tiempo. Una pregunta para ustedes, que son de esas cosas que tuvieron que haber captado a lo largo de todo el estudio que hicieron ustedes como psicólogos. ¿A qué edad ya se puede hablar que el sujeto empieza ya a manifestar su personalidad? Hagan ustedes el recuerdo cuando estaban pequeños
ya que edad ustedes ya podían distinguir características únicas y especiales en las personas que vivían a su alrededor y podían hacer una diferenciación sobre cómo son las personas, si ya estaban como bien fáciles de predecir cómo se iban a comportar o no. ¿A qué edad creen ustedes que ocurre esto? Que nuestra personalidad ya empieza a manifestarse de forma constante y de forma más estable. La adolescencia, Lick. Ok, la adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué en la adolescencia? ¿Qué ocurre en la adolescencia que no ocurría en los niños grandes y en los niños pequeños? Ok, nuestra personalidad se va manifestando desde que nacemos. Vamos a ver unos rasgos de tipo temperamentales y vamos a ver unas conductas de tipo temperamentales en la actividad del sistema nervioso, en la intensidad del sistema nervioso desde que nacemos. El Apgar, que es la primera prueba que le hacen a un niño cuando nace, que es para ver la tonalidad y la fuerza física y ciertos detalles de cómo funcionan los nervios, esa es una primera clasificación y eso está relacionado con nuestro sistema nervioso y con lo sano del cuerpo. Cuando ya tenemos 2 años, los niños ya manifiestan muy bien un montón de características, pero de los 2 años a los 18, legalmente no podemos venir y decir que la personalidad está desarrollada porque faltan un montón de eventos y un montón de hitos en la experiencia de los niños que pueden cambiar la personalidad. La personalidad a los 18 años ya está bien establecida y está bien marcada con aquellas cosas únicas y específicas que nosotros vamos a manejar a lo largo de la vida. Pero siempre van a haber unas características dinámicas y unas características de tipo superficial que van a tender a cambiar y van a tener que modificarse. A los 10 años, un niño tiene prácticamente el 50% de su personalidad adulto. A los 20 años tenemos como el 95% de nuestra personalidad adulto. Pero en la adultez, estamos hablando de la adultez madura, estamos hablando de 25 años en adelante, nosotros tenemos que venir y ser sumamente conscientes y tenemos que ser sumamente confiados en saber que las cosas que tenemos adentro las podemos utilizar de cierta forma. La mayoría de la gente lo logra a esa edad. Pero el ser humano, como es un ente dinámico que depende mucho de su medio ambiente y la interacción con la parte social, cada 5 años los seres humanos tenemos una necesidad innata de actualizar ciertos conceptos que tenemos sobre la vida, que tenemos sobre el mundo, que tenemos sobre nosotros mismos, sobre las oportunidades que se nos van dando. O sea que de los 20 a los 25 años viene el primer cambio significativo de actualización de la personalidad. Llegamos a una etapa biológica mucho más estable, nuestro cuerpo ya no va a cambiar tanto ni tan rápido, y de cierta forma las variables que van a ocurrir alrededor en nuestro mundo social y en nuestro ambiente van a mantenerse relativamente estables. Entonces, cuando ocurre ese fenómeno de los 20 a los 25 años, nuestra personalidad empieza a dar ya sus matices generales de forma más marcada. Después, cuando salimos de esta primera etapa de adulto joven, de 20 a 25, y que ya tenemos que venir y tomar las cosas más en serio, y que tuvimos ya 5 años de práctica de poner a prueba quiénes somos y cómo interactuamos con el mundo, necesitamos hacer otra actualización. Y así vamos a lo largo del tiempo, como actualizando nuestros conceptos, qué opino de la vida, qué opino de la política, de la religión, del Estado, de la sociedad, del medio ambiente, de mí mismo, de mis metas, de mi pareja, de mis hijos. Y así vamos nosotros los seres humanos haciendo estas actualizaciones. A Cattell se le hizo increíblemente difícil tratar de llegar a una conclusión. Por suerte, él ya tenía experiencias evaluando cómo las personas se manifestaban a sí mismos, cómo se podía manifestar la inteligencia, cómo se desarrollaba el aprendizaje. Entonces, cuando él empezó con su prueba del 16PS, aquí ya en el manual se habla de la versión del 43, que cuando él está trabajando con los estadounidenses, pero él del día antes ya venía trabajando, y él se da cuenta de que para poder evaluar estas cosas no puedo evaluar tan directamente como me gustaría evaluar, así como le pregunté a Soad, descríbase en una palabra, en una situación. O cómo soy yo cuando tengo miedo, cómo soy yo cuando tengo hambre. Entonces no se podía hacer esa, porque no se, la forma de preguntarlo y de evaluarlo tenía demasiado error. Entonces él viene y dice que tenemos que utilizar 3 tipos de información diferentes para poder tratar de entender cómo son las personas. Esto él ya lo había trabajado desde antes. Los datos L, los datos Q y los datos T. Esa fue una característica de Cattell que siempre le ponía letras a sus pruebas. Los datos L, bueno, cuando Cattell empieza a trabajar y empieza a darse cuenta, él tiene la técnica, tiene la metodología, tiene el concepto de lo que quiere evaluar de personalidad, pero no tiene los constructos teóricos.
no tiene la representación real del medio ambiente para tratar de hacerlo. Entonces él viene y tuvo en una conferencia, se encuentra con Alport, hicieron clic, se hicieron amigos y Alport le empezó a compartir el trabajo que estaba haciendo. Alport llegó a presentar que él estaba haciendo un estudio de campo donde andaba buscando cómo las personas clasificaban a través de lenguaje, y también Holland hizo este mismo estudio. Perdón. Entonces, lo que Cattell toma de Holland es que en un diccionario de características, de adjetivos, de cómo las personas, en inglés por supuesto, encuentra que hay 4000 formas de describirnos y clasificarnos en nuestra forma de comportarnos y en nuestra forma de ser con nuestro medio ambiente, con nosotros mismos y con los demás. Viene Cattell y tenía acceso a una de las computadoras más modernas de esa época y le aplicó el análisis factorial. Y esos 4000 adjetivos los pudo reducir a 120 y esos 120 los pudo reducir a 15. Fue poco a poco, fue parcialmente poco a poco. Y él empezó a sacar las preguntas de cómo evaluar esos adjetivos calificativos a través de los datos L, los datos Q y los datos T. Se dio cuenta que las personas, a la hora de venir y hablar de sí mismo o describirse a sí mismo o tratar de manifestar cómo son en ciertas situaciones, las personas normalmente hablan sobre eventos y califican cuestiones de la vida cotidiana y de la vida real que tenemos. Entonces, normalmente sería como un basamiento histórico. Los datos L, viene de life, de vida. Lo que buscaba es cómo el sujeto se va a comportar en diferentes situaciones en base a la experiencia que tiene. ¿Cómo a usted le gustaría ir a un evento deportivo donde esté mucha gente o donde esté poca gente? Entonces, esa respuesta ustedes lo van a hacer de una preferencia que tienen sobre experiencias que han tenido. Entonces, digamos, solo para hacer la pregunta, los psicólogos no son muy deportistas. Jocelyn, ¿a usted le gusta asistir a eventos deportivos, Jocelyn? Saúl. Los datos Q son basados en cuestionarios donde dan información sobre uno mismo, y normalmente estos datos Q, que son los datos quiz, le decían el término en inglés, son datos que normalmente tienden a ser distorsionados a lo largo del tiempo. Es una interpretación o es una valoración en donde yo voy a hablar de mí mismo. La distorsión, que es parte del margen de error, normalmente esto va a ser intencionado. Y si nosotros queremos venir y ver qué tan distorsionado es las características del sujeto con las manifestaciones que presenta, eso normalmente nos sirve para clasificar y lo podemos usar como una prueba de validez. Las personas, cuando están bajo ciertas situaciones, van a poner como su mejor lado, van a poner su mejor cara y van a tratar de conseguir lo que es una aprobación o una deseabilidad social o una adquiscencia, que normalmente es la tendencia a estar de acuerdo con los demás para que nos acepten. Y digamos, si nosotros vamos a una entrevista de trabajo y digamos nuestro jefe, nuestro evaluador nos quiere dar como un consejo, un comentario, bajo la situación nosotros decimos, sí, su comentario me parece muy interesante, lo voy a tomar en cuenta, me parece algo nuevo que no había visto antes, aunque en el fondo no estemos completamente de acuerdo. Es una forma adaptativa que tenemos nosotros para reinterpretar las situaciones y utilizar estos rasgos dinámicos que nos sirven a nosotros para modular nuestra conducta. Pero también se dio cuenta que no podíamos evaluar solo con datos L y con datos Q, ya que las personas tendían como a modificar sus respuestas o a modificar sus interpretaciones de las situaciones dadas. Y también empezó a hacer pruebas de tipo test, en donde el sujeto tenía que tener una respuesta objetiva. Digamos, ustedes no pueden cambiar el tamaño de su altura a conveniencia. Si ustedes quieren entrar a un equipo de básquetbol y miden 1,60, ustedes no pueden venir y ese día levantarse y decir voy a medir 1,90. Ese tipo de cosas no las podemos cambiar. La presión sanguínea, la conductividad eléctrica y pongámoslo en un sentido más sencillo, las pruebas de desempeño. Ustedes no pueden cambiar a voluntad cuánto saben de matemáticas o cuánto no. Ustedes no pueden cambiar a voluntad si hoy van a andar eh, eh, más efectivos para resolver problemas visuales o no. Tenemos como un punto medio y una línea media que normalmente no podemos alterarla mucho. En base a estos tres datos, hizo un estudio bien importante Cattell, quiso hacer su 16PF solo con datos L, no le salió, solo con datos Q, no le salió, solo con datos T, no le salió. Entonces empezó a experimentar y empezó a trabajar y creó un primer análisis factorial de cómo evaluar 180 categorías de personalidad. El análisis factorial de los adjetivos de Cattell con estas 180 categorías, se dio cuenta que podíamos venir y evaluar a una persona con 180 constructos diferentes.
Después, en un segundo análisis, él pudo reducirlo a 45. De 45 él se quedó como medio trabado y no podía hacerlo, no podía seguir como en la parte matemática, seguir reduciendo esa parte. Entonces Cattell, bien subjetivo, vino y dijo el aporte teórico y el aporte significativo de los resultados. Interesantemente, cuando él vino y se apartó un poquito de la parte matemática y lo que las computadoras y los modelos matemáticos iban sacando y le puso un elemento más humano, un elemento de importancia o un elemento intuitivo para juzgar a la gente, eh, fue que pudo reducir más esos 45 categorías y las pudo reducir a 15. Es bien extraño porque ustedes leen el manual y ustedes dicen el aporte teórico o el aporte significativo del rasgo de personalidad que no está justificado por los elementos estadísticos, se mantiene de esta forma para poder conseguir una mejor valoración. O sea, de que si yo me salto las reglas numéricas y me quedo con una parte más instintiva y más subjetiva desde mi punto de vista, puede ser que obtenga mejores resultados. El mundo real nos lo demuestra una y otra vez. No todo se puede explicar a través de la matemática. Los modelos que utilizamos muchas veces son bien pobres y no cubren todas las circunstancias ni todas las posibilidades que un ser humano puede llegar a manifestar. Entonces, tener como este elemento teórico que dice él fue con lo que él terminó armando su prueba de los 16 factores. Les puso letras los 16 factores, no van en orden de la A a la O. Hay unas pruebas que cada una de esas letras es una prueba específica para un rasgo de personalidad específico. Hubieron unas de ellas que desaparecieron a lo largo del tiempo porque no cumplían el rol que tenían que cumplir. Una vez que se crearon las categorías, primero los adjetivos calificativos, perezoso, rápido, funcional, carismático. Una vez que que se tuvo esos adjetivos, se trataron de clasificar todos los adjetivos que tenían más o menos la misma connotación. Y después, cuando tuvieron la misma connotación y se pudo reducir a la mayor cantidad de factores específicos, se empezaron a crear las preguntas. El MMPI se hizo al revés. En MMPI se crearon las preguntas, se ponía la gente a llenar y después por el tipo de respuesta fue que se clasificó. Por eso es que el MMPI, cuando ustedes tienen, se van a dar cuenta que una pregunta puede pesar y puede sumarle puntos a varios rasgos al mismo tiempo. Y no es porque la pregunta esté relacionadamente teórica o metodológicamente con el rasgo, sino que a posterior se evalúa cuáles son las preguntas que se caracterizan más con ese rasgo. Aquí no, aquí primero se crearon los rasgos y después se empezaron a buscar las preguntas, como dice el autor, que el modelo matemático representaran que tenían confiabilidad y validez, pero era más el elemento y el aporte teórico que representaban eh, la significancia para ese tipo de rasgos que se quería evaluar. Esto tiene una implicación bien importante. Significa que la pregunta, digamos, 114, solamente va a pesar en un rasgo. Y esa pregunta solo va a valorar un rasgo, no va a valorar varios. Ni se va a sumar en otro lugar, ni se va a hacer ningún ajuste con ello. Lo que vamos a tener en el 16PF es que estas 16 categorías, esas 16 subpruebas que tenemos en el 16PF, están hechas solo para valorar un rasgo y no se combinan entre sí, manejando independencia de rasgos en todo momento a lo largo de toda la prueba. O sea que el rasgo A no tiene nada que ver con el rasgo B, el B no tiene nada que ver con el C y ninguno tiene que ver nada con ninguno. Aunque existen correlaciones positivas de ítems con ciertos rasgos, son cosas fortuitas. No están relacionados ni teóricamente ni metodológicamente. Simplemente ocurre la correlación y no tiene ninguna explicación de trasfondo por qué. Eso es lo que el autor plantea. De seguro sí lo tienen, pero no lo pudo descubrir. Ok, la estructura factorial resultante, que nos quedan 16 factores de primer orden, eran 15 las que hizo él, pero él agregó un factor más, agregó el factor B, agregó la inteligencia como un rasgo de personalidad. Si nosotros medimos la inteligencia como un rasgo cognitivo, es la capacidad que tenemos nosotros para resolver problemas. Pero si lo valoramos como un rasgo de personalidad, es cómo nosotros resolvemos problemas y cómo nos identificamos a nosotros mismos para resolver esos problemas. Entonces, esa forma de manifestar nuestra personalidad a través de la inteligencia es bien notoria en la mayoría de la gente. ¿Quiénes de ustedes les gusta jactarse y les gusta demostrar que son buenos y que saben cosas y que pueden hacer las cosas bien? Pues unos lo van a hacer con más frecuencia y unos lo van a hacer con menos frecuencia. Unos vamos a venir y ponernos una clasificación de que soy súper inteligente y otros vamos a ponernos una clasificación de que soy, digamos, súper bruto. Entonces, eso también está relacionado con autoestima y está relacionado con autopercepción. La mayoría de las personas, cuando estamos alrededor de los
19, 20, 21 años, no tenemos una idea muy clara de quiénes somos. Todavía estamos como aceptándonos como somos y muchas veces al tener baja autoestima consideramos que no somos personas ni muy buenas, ni muy capaces, ni muy inteligentes. Vivan las pruebas psicológicas. Ahí tenemos una confirmación externa que está fuera de nuestra autopercepción. Estos datos de primer orden van a ser 16. Son independientes, tienen su propio constructo teórico. Cada constructo teórico está dividido en dos caracterizaciones extremas y son constructos teóricos bien amplios. No estamos describiendo matemáticas, no estamos describiendo ortografía, estamos describiendo personas. Por supuesto que los constructos teóricos de personas tienen que ser amplios. Tenemos que describir qué significa una faceta central. Necesitamos definir qué significa un rasgo de origen estable, específico dentro de cada sujeto. Entonces, jamás vamos a definir un rasgo como signo zodiacal. Le gusta el arte. Comer en las mañanas al lado de una ventana y que le pegue el sol. La música es su hobby favorito. Así no describimos a las personas. Así lo describe el horóscopo y las revistas del corazón. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere escuchar. Cuando describimos a una persona, vamos a describirlo en sus actitudes, vamos a describirlos en la forma en que manifiesta sus sentimientos o qué tan abierto es para hablar de sí mismo y vamos a describir cómo el sujeto se va a comportar ante ciertas situaciones. Aquí no vamos a hacer una descripción ni poética ni romántica de cómo son las personas. Vamos a venir y utilizarlo bien técnico. Entonces, esa parte hay que aprender a mejorarla. El MMPI no les ayuda a entrenar esta parte. Les ayuda a entender una prueba compleja y profunda de constructos sumamente clínicos y de caracterización bien médica, pero no les ayuda realmente a entender cómo podemos describir nosotros a un individuo. Esta edición que vamos a trabajar nosotros, creo que nosotros trabajamos con la quinta o con la octava, no estoy seguro. Vamos a trabajar con una edición que de origen estadounidense, que pasó a España, cuando España la tradujo, llegó a Latinoamérica y se hizo un programa que iba desde México hasta Colombia. Teníamos los dos puntos y los dos creadores de pruebas en Latinoamérica más fuertes que existían, y ellos vinieron y crearon una investigación donde aplicaron el 16PF en todos los países que van de México hasta Colombia. Honduras, aunque no parezcan, un par de psicólogos participaron y ayudaron a dar datos de población hondureña para esta investigación. O sea que es un 16PF traducido al español que fue agarrado por los mexicanos y por los colombianos y se adaptó para Latinoamérica. Es el mejor 16PF de todos los que hay. Aunque creo que ya van por la edición número 14, la quinta y la octava son de las mejores que tenemos, porque lo que se hizo posterior es que cada país adaptó el lenguaje del 16PF a los regionalismos de cada país. Ustedes leen un 16PF argentino y es horrible leerlo. El de Miami, de Estados Unidos, qué cosa más fea. Es un 16PF en español y parece que nos estuvieran hablando en reggaetón. Literalmente así es lo que se siente. Y le hablan a uno de la guagua y del guayarán y unas palabras que son bien, pero bien, bien específicas a cada cultura. Esta versión que vamos a utilizar nosotros es la más genérica y la que tiene un lenguaje en español más manejado para todo el mundo. De estos 16 factores que salieron, se hizo un segundo análisis y se encontró que se podían resumir los 16 factores en 4 factores generales o factores de segundo orden. Y se llaman los factores QS. Ahí le falta una S al, al, a la presentación. Desde los años 40 a la actualidad, el 16PF es una de las pruebas que se ha mantenido en la vanguardia, se ha modernizado, se ha adaptado, se ha digitalizado y se han creado hasta informes automáticos de ello. Yo les voy a enseñar un programa que crea un informe del 16PF que les va a facilitar una parte de la valoración del informe que vamos a hacer. ¿Para qué fue diseñado? Fue diseñado para investigación básica que nos ayude a nosotros a cubrir de la mejor forma posible lo que es la personalidad. Aquí no vamos a medir, aunque el 16PF sí puede medir personalidad clínica, no vamos a usarlo nosotros porque no estamos midiendo personalidad clínica, estamos midiendo personalidad vocacional. Aunque el 16PF no fue originalmente hecho para hacer comparación vocacional, más adelante apareció un procedimiento que nos permite a nosotros utilizar valoración vocacional. Cuando nosotros venimos y hablamos de investigación básica, estamos diciendo que ocupamos los elementos psicológicos y técnicos más básicos y funcionales que ocupamos nosotros para describir esta variable. Aunque existen diferentes versiones, ya sean para el CPQ, creo que se llama, que es el de para menores de 18, y tenemos uno que son para, hay una forma que se llama la forma B,
para 16PF, que es la que normalmente le aplicamos a los psicólogos. ¿Por qué? Porque la forma B casi no se le enseña a ningún psicólogo y es una forma alterna de aplicar el 16PF, y los psicólogos sería como una prueba que les va a aplicar por primera vez. Si ustedes ya conocen la prueba, si ya la han hecho, ya saben cómo se califica y cómo hacer con los resultados, normalmente ustedes la pueden modificar. Entonces los psicólogos no tendríamos con qué evaluarnos. Entonces es una forma B. Y hay un montón de variantes específicas y el Instituto de Cattell lo que se dedica es a crear pruebas específicas mandadas a pedir o diseña pruebas para grupos específicos. Entonces por eso es que se han mantenido vivos a lo largo del tiempo esta compañía de Cattell y, y sigue funcionando. Si tuviéramos una empresa con mucho dinero y nosotros necesitamos crear una prueba para el Departamento de Psicología de Recursos Humanos para captar personas que entran a nuestra empresa, pues entonces contratamos un servicio de estos y estas personas llegan y nos diseñan la prueba directamente para lo que nosotros ocupamos evaluar en nuestra empresa. Entonces, así es como han funcionado ellos y se han mantenido vivos a lo largo del tiempo. Las 16 dimensiones son independientes y son significativas. O sea que esto es algo bien importante. Cuando nosotros estemos haciendo el 16PF, se van a dar cuenta que llegamos a contradecirnos como ocurría en el MMPI, pero en el 16PF dieron realmente importancia para que lo que explicamos en un factor no sea lo mismo que explicamos en otro factor. Y para poder hacer esa explicación en el informe, tenemos que estudiar muy bien estos 16 factores de personalidad. La publicación del 79 fue una de las publicaciones que tuvo buen auge, pero fue la publicación de 1972 la que se tradujo al español. Entonces, Raymond B. Cattell, el nombre es Burrus, así se dice así se escucha sonido, pero se escribe HJUS, tiene un nombre bien raro, un nombre de ascendencia de tipo europea, de esas culturas del centro de Europa, de seguro de ser apellido. Si aquí hubiera nacido en Honduras Raymond Burrus Cattell, lo hubieran hecho leña toda la vida y de seguro se hubiera dedicado a encostalar gente y no a estudiar psicología, porque aquí somos bien groseros con los nombres. Tiene 187 preguntas, de las cuales de estos 187 preguntas vamos a tener 3 preguntas que son de confirmación y de consentimiento informado para la evaluación. La primera pregunta es, ¿ha entendido todas las instrucciones? La segunda pregunta es, nadie lo está obligando ni le está pidiendo que llene este cuestionario fuera de su voluntad de quererlo contestar de forma sincera. Y la última pregunta que tiene el cuestionario, la 187, es, he leído y he comprendido perfectamente todas las preguntas que me hicieron y he contestado de forma sincera. Normalmente eso es lo que esas 3 preguntas son unas pruebas que no se califican. De ahí las 184 preguntas que quedan están divididas entre los 16 factores. Cada pregunta solo va a evaluar un rasgo distintivo de la personalidad normal. Entonces, esta es una diferenciación importante que hay que hacer. Nosotros tenemos una personalidad manifiesta y una personalidad que funciona de alguna forma. A cada quien nos funciona de forma diferente. Entonces, eso es lo que se considera personalidad básica, personalidad general o personalidad normal. Aunque podemos hacer comparaciones con características clínicas y vocacionales y educativas, estos son procedimientos alternos. Lo que queremos dar nosotros es una radiografía de la personalidad bajo 16 factores de primer orden y 4 de segundo orden, o sea, 16 factores específicos y 4 generales. Esto nos va a permitir a nosotros organizar de forma rápida y sencilla, ahorrándonos mucho tiempo y mucho trabajo para poder valorar de forma bien completa la personalidad. No tan completa como el MMPI. El MMPI es increíblemente detallado y el MMPI utiliza 42 variables clínicas de personalidad. Aquí no, aquí solo utilizamos 20 y no son clínicas, sino que son generales o básicas. Nosotros vamos a utilizar de materiales lo que es el cuestionario de la forma A, la forma más básica y sencilla. Tenemos una hoja de respuesta, tenemos una hoja de cálculo de segundo orden, tenemos una hoja de perfilado, tenemos nuestro manual, que ahí vienen parte de las instrucciones y las interpretaciones de los 16 factores, y después todos los materiales secundarios como la plantilla de calificación, lápiz, papel, calculadora y las cosas que ocupamos nosotros para poder calificar. Una de las ventajas que tiene, al igual que el MMPI, es que la prueba se diseñó para que se pueda aplicar ya sea individual o colectiva. Cuando lo aplicamos individual nos quedamos enfrente del sujeto y hacemos una observación directa de cómo llena la prueba, manifestaciones, palabras, quejas, dudas y ciertas conductas que el sujeto va a tener en la aplicación. Se toman en cuenta, pero no alteran las puntuaciones. En el MMPI sí. El MMPI no solamente se pueden alterar las puntuaciones y tomar una consideración a si se aceptan o no se aceptan las respuestas, sino que también dentro de la prueba
La prueba está hecha para confundir al sujeto y crear un cierto nivel de conflicto en el sujeto. Aquí nosotros ya no vamos a trabajar con percentil, aunque se puede trabajar con percentil, nosotros vamos a trabajar con una puntuación especial que se utiliza en personalidad que se llama STEN. Como se escucha en español, STEN sin H, E-S-T-E-N. Esa es una escala normativa. La escala normativa del 16PF trabaja con el STEN. Hay otra escala que se llama estanino. La diferencia entre el STEN y el estanino es que la media del estanino es 5 y la media del STEN es 5.5. Ya vamos a explicar esa parte numérica cuando veamos la prueba. Ok. ¿Qué significa una personalidad normal? Son aquellas dimensiones que van a ser útiles para la descripción y predicción de la conducta del individuo. Entonces, solo podemos evaluar por una cuestión de tipo legal de 16, 17 y 18 años, los resultados tienden a ser bien cambiantes y el test-retest demuestra baja confiabilidad en esta edad, pero se puede evaluar de los 16 a los 18 como características ya tendientes a una personalidad adulta. Legalmente, la personalidad solamente se puede utilizar cuando ya somos mayores de edad, y no 18, estamos hablando de 21. Se puede utilizar para la selección de personal, asesoría, orientación vocacional, desarrollo de carreras, terapia individual, terapia de pareja e investigación. En Honduras normalmente lo utilizamos para la parte educativa de orientación vocacional y la utilizamos para selección de personal. Esos son los dos campos que en Honduras más se utilizan, pero se puede utilizar prácticamente para todo. Normativos de la prueba nos presentan que el censo fue de 1990 para la quinta edición, perdón. Dejaron un censo para 2.000 personas. Cuando se hizo aquí la baremación de 16PF, aquí se hizo para estudiantes universitarios, se hizo con 900. Más que suficiente para venir y conseguir estabilidad en los resultados. La confiabilidad de consistencia interna, o sea, cómo funcionan sus ítems de forma interna, a CATEL le salió de 0.74. Cuando la hicimos aquí salió como de 0.50, o sea que aquí salió inválida. Y ahí donde les explico que CATEL explica de que hay unos constructos y unos basamentos teóricos a la hora de haber elegido las preguntas que no se pueden explicar numéricamente. En la confiabilidad TRT quiere decir que el 80% de nuestras respuestas se van a mantener iguales. Y el intervalo de 2 semanas se maneja que empieza a perder confiabilidad la prueba cuando se deja pasar mucho tiempo. O sea que la prueba tiende a cambiar igual que con el MMPI. Fíjense bien, esto es nuestra puntuación STEM, era como un diminutivo que utilizaba CATEL para la puntuación estándar que se manejaba, y se va a manejar con una escala de 10. Esta escala de 10 puntos, lo que vamos a tener nosotros, es las clasificaciones y las características que vamos a tener. A diferencia de las caracterizaciones que tenemos nosotros en habilidades, que son clasificaciones cualitativas, aquí no, aquí son clasificaciones de tendencia. Ya vamos más o menos a explicar qué es esto de la tendencia. Esta clasificación de STEM, con un estándar de 10, la unidad normalmente va a ir separada con una desviación estándar. Aquí se lo voy a poner de un solo. Esta es la media. Y vamos a tener una desviación estándar de 2. ¿Qué significa cuando nosotros venimos y tenemos una media de 100 con una desviación de 15 para las puntuaciones CI? ¿Y qué significa cuando tenemos una media de 5.5 con una desviación estándar de 2? Significa que la escala, si esta fuera una puntuación CI, que tenemos una media de 100 y cada 15 puntos va a ir haciéndose una división, lo que tenemos es que hay un montón de puntos en medio que son significativos y que se pueden interpretar. Pero cuando tenemos una escala que tiene una media de 5 y una desviación de 2, quiere decir que tenemos bien pocos puntos que interpretar en medio. O sea que una persona que saca 3 significa una cosa y una persona que saca 1 significa otra cosa. O sea que la diferenciación de esos puntos, de 1 o de 2, realmente van a marcar diferencias significativas en el sujeto. Ya lo vamos a evaluar directamente con la parte numérica y matemática. Ok, estos son los 16 factores de personalidad. Aquí hago una pausa, vamos a ver cómo estamos en hora. Tenemos todavía media hora de clase. Aquí hago una pausa porque necesito venir y venderles bien la idea de qué es lo que ustedes tienen que aprender de esta prueba para que tengan un muy buen examen teórico, un muy buen examen práctico y que realmente le puedan sacar a ustedes provecho a la prueba. Entonces, tenemos características. Estos factores de personalidad, estos son los factores de primer orden. Estos factores son independientes entre sí.
cada uno de ellos va a evaluar un rasgo de origen de ergio y de metaergio completamente independiente del otro del sujeto. Y se ha demostrado a lo largo de múltiples investigaciones, de múltiples trabajos con el 16PF, de que son independientes. O sea que lo tomamos como un axioma. Cuesta al principio, cuando vemos los resultados y vemos la clasificación, cuesta entender esta independencia de los factores. En psicología casi no existen factores independientes, eso se demostró también hace mucho tiempo. Pero los vamos a manejar independientes porque la prueba fue diseñada de esta forma. Van a encontrar un montón de documentos que dicen que el 16PF no sirve, así como un montón de documentos que dicen que el MMPI no sirve, que se pasen a Milon, que Milon es una prueba más moderna y más especial, pero van a encontrar otro montón de documentos que dicen lo contrario, que el Milon no sirve, pero que el MMPI sí y el 16PF no, y esas combinaciones que van a encontrar ustedes de sus valores. Entonces nos vamos a quedar con el autor. Para cuestión de clase nos quedamos con el autor y después que aprendamos esto, discutimos y verificamos nosotros en nuestra propia experiencia si esta es una de las herramientas que voy a poder utilizar o no voy a poder utilizar bien. Ok. Estas son las letras. Si ustedes se fijan, no van en orden alfabético. Le faltan es ABC, falta la D. La D era una prueba que tenían antes que desapareció, simplemente no funcionó y la quitaron. F, G, H, I, después falta la J, K, después viene L, falta la L, en español, en inglés no hay L, la M, N, O, y faltan un montón más, y de pronto salieron estas cuatro que se llaman las Q1, Q2 y Q3. No vayan a confundir estas cuatro, que son factores de primer orden, con estas que vamos a ver acá. Estas son factores de segundo orden y se llaman QS1, QS2, QS3 y QS4. Entonces la diferencia es que falta una S aquí. En el examen, de aquí, de esta tablita que tengo aquí, yo saco mi examen. Explíqueme el constructo teórico de dominancia. Defina y enliste las características para la tendencia positiva de conciencia. ¿Cómo se llama la caracterización cualitativa que se le da a autoestima Q3 menos? Entonces, aquí hay un montón de cosas que aprender y hay un montón de detalles que sacar. Vamos primero con la parte teórica. Primero, todos estos nombres y todas estas definiciones son inventadas. ¿Los rasgos existen por sí solos? Sí. ¿Los rasgos ya están manifiestos en el sujeto y ya viven dentro del sujeto? Sí. Pero la forma de describirlos y de explicarlos, no. Eso cambia con el tiempo, cambia con la cultura y cambia con diferentes aproximaciones que se tienen. Entonces digamos que yo quiero inventar un rasgo. Se va a llamar el rasgo Cattell. Después voy a poner una diapositiva. Vamos a ver, aquí nomás lo voy a arreglar. De las dos partes. Mantener. Epa. Nueva diapositiva. Ok. Ok. Ay. A ver, aquí es el botón. Digamos que yo quiero venir y inventar un rasgo tal cual y como lo hizo Cattell. Entonces vamos a poner el rasgo mediciano, le vamos a poner. Le vamos a poner el rasgo del rasgo de las características de los estudiantes que llevan medición. Entonces vamos a poner M1, le vamos a poner para describir. Ok. Yo quiero medir un tipo de característica que tienen los estudiantes cuando ya están terminando su clase de psicología y están llevando medición 4. Quiero medir la tendencia de este rasgo para una serie de características. Ok, entonces definámoslas como grupo. Ustedes son expertos en ser estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología. Para llegar a medición 4, ¿qué característica principal debería tener un alumno de psicología para tener éxito y ser un buen estudiante de medición? ¿Qué característica debería tener? Responsable. Ok, entonces fíjense, vamos a poner aquí, le vamos a poner responsable. Ok, responsable es una característica general de disciplina y esto se ocupa prácticamente en todas las clases. Entonces lo vamos a poner como una caracterización general. Ok, ¿qué más debería tener específicamente y necesariamente un estudiante que ya llegó a medición 1, medición 2 y medición 3 para tener éxito en medición 4? Ustedes están Ser llevando a acucioso. clase. Ser acucioso. Ok, vamos a ponerle AC. Ok, acucioso también es otra característica bien general que nos la necesitamos prácticamente en todo lo que nosotros hacemos. Ok, tiene que haber alguna caracterización. A ver, ¿cómo? Conceptos básicos de psicometría. Ok, entonces pongámosle estudioso, pongámosle. Tiene que ser bien estudioso. Ustedes se fijan, estamos utilizando adjetivos calificativos.
Estudioso. También es una caracterización bien general. Dentro de estudioso, ¿qué debería estudiar un estudiante, de tener un estudiante de psicología para que se le haga fácil la medición? Ok, digamos que tiene que tener una percepción numérica, no como desempeño, sino como un rasgo de personalidad en donde sus intereses, sus valores, su forma de sentir y su forma de pensar tiendan a buscar hacia los números y la parte numérica. Pero eso solo es una parte. Si ustedes se fijan, hay que hacer más interpretación y más conceptualización que numérico en las pruebas que han hecho hasta ahorita. La parte numérica cuesta, pero la percepción y el entendimiento general más importante. Entonces le vamos a poner que esta es una caracterización de tipo medición. Ok, tiene que ser sumamente racionalista y tiene que ser sumamente racional, lógico, deductivo. Ok, esta podría ser una característica también de tipo general, pero el que lo tiene en medición normalmente va a tener una puntuación más alta y normalmente va a tener una puntuación más baja. ¿A quiénes de ustedes se le hacen fácil los números y a quiénes no? A mí lo Después de personal, todo. Ya tienen su DAT y su PMA, no tienen por qué venir a hacer conjeturas, ya saben sus resultados numéricos, ya tienen ustedes una medida de su capacidad numérica. Ok, a quienes se le hacen fácil los números, ¿cómo les va en sus notas cómo les ha ido en sus notas de medición? Apliquémoslo al mundo real. Ok, Bien. y a los que les fue mal en su prueba de DAT y de PMA, ¿cómo les ha ido en la parte de métodos y de medición en los exámenes donde les piden capacidades numéricas? A mí por eso, para mí el DPA, el DAT, perdón, fue como un golpe, porque En en la, esas clases, en la autoestima. en parte de numéricos, sí, porque siempre he tenido buenas notas en las mediciones y en los métodos, y ahorita salí con un percentil 10 en numérico. ¿Y en el PMA? No, el PM no lo he calculado, no lo he revisado. Ok. Por eso hacemos doble evaluación para confirmar si el resultado de una prueba. Ok, entonces fíjense bien. La tendencia de un rasgo va a ser a manifestar. Puede ser que esta característica, si baja, si tiende hasta acá, nos va a dar más puntuación. Y puede ser que esta característica, si va para acá, nos puede dar menos puntuación. Y puede ser al revés. Una acuciosidad bien baja nos va a dar menos puntuación y ser más acucioso nos puede dar más puntuación. Esta es la tendencia de cómo las diferentes formas que vamos a utilizar para venir y tratar de definir un constructo inventado nos puede dar puntuación. Entonces, para tener un tipo de orden, vamos a utilizar la recta numérica y la tendencia del rasgo va a ser a presentarse y manifestarse más o a no presentarse y no manifestarse. Después vamos a deducir con cuáles de estas características significa menos, significa ser significa ser no tan responsable, significa ser sumamente acucioso, significa ser sumamente estudioso. Entonces, cada uno de los rasgos va a tener una serie de características que va a describir cómo son los dos extremos del rasgo. Y en el centro lo que vamos a tener es un equilibrio de la combinación de los adjetivos que nosotros utilizamos. Entonces, fíjense bien. Vamos a tener aquí el lado más y vamos a poner aquí el lado menos para cada uno de los factores. Entonces, para cada uno de estos rasgos, la abreviatura, el nombre A, significa expresión emocional, pero A menos significa soliloquia. Ese es el concepto y la clasificación que le dio el autor. Son personas calladas y tímidas que no tienden a manifestar lo que sienten. Y tenemos extraversión, para aquellas personas que les pueden hablar en público, que no se sienten incómodos, que son sumamente platicadores. Entonces, la explicación que vamos a tener aquí no tiene por qué ser exactamente la contraria de la explicación que vamos a tener aquí. Pueden ser dos manifestaciones completamente diferentes. La inteligencia B menos, se llama inteligencia baja, es la clasificación que se le da, el nombre que lleva. Y la inteligencia alta se clasifica con B más. Y un B en medio, o un B que sea más o menos,
se considera una inteligencia que queda entre una inteligencia baja y una inteligencia alta, podríamos decir una inteligencia normal o una inteligencia equilibrada. Entonces, cada uno de estos factores así va a ser. Cada uno va a tener su propio constructo en cada uno de sus extremos. Los de primer orden, normalmente no vamos a sacar el constructo equilibrado. Solamente tenemos que poner que el sujeto para su inteligencia es relativamente normal. Eso es fácil de entender, pero digamos que utilizamos sutileza. Esta es una de las pruebas que no sé cómo la hizo sobrevivir Cattell, porque implica que el sujeto no manifieste nada. Entonces, ¿qué significa tener mucha sutileza? Que no explico nada y que soy bien sutil y que a puras cachas la gente me puede distinguir. ¿Y qué significa tener menos sutileza? Que soy sumamente notorio, que no soy delicado y que soy bien obvio en mis cosas. Pues más o menos, así funciona. O sea que prácticamente este está como al revés, en sutileza. Entonces, sutileza va a tener un constructo teórico para n menos y va a tener un constructo teórico para n más. Entonces, estos constructos tienen que sacarlos todos y va como tarea. Te lo voy a pedir como tarea porque ya vi el periodo pasado que no pedí esta tarea, el desastre que me hicieron en este informe. Me hicieron un solo desastre. Entonces, su tarea consiste en agarrar su manual, leerlo, o no, estudiantes de psicología los van a poner a leer. Pobrecitos. Eso debería estar denunciado en el Comisionado de los Derechos Humanos. Fíjense bien, este es su manual de 16PF. Estos son los autores que tienen aquí para sacar. Por ahí viene la ficha técnica del 16PF. Aquí tienen ustedes las diferentes versiones que se andan trabajando y nosotros trabajamos con una versión de 1980. De nuevo, esta es la versión que sacó Colombia y México. El manual moderno de México fue el que produjo este manual y es realmente el que tiene el mejor cuestionario de todos. Entonces, fíjense bien. Aquí tienen ustedes un prefacio de una descripción bien lógica y bien general de lo que son los rasgos de personalidad, pero bien por encima. Si ustedes quieren complementar esta información y tener un mejor entendimiento, vayan a buscar su libro de teorías de la personalidad 2. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de factores, vamos a venir a explicar qué es un rasgo. Ok, si ustedes se fijan, tenemos los principios y solo tenemos una breve descripción de qué es el 16PF, no crean que hay mucho en el manual. Tenemos cómo se usa la prueba y sus principales usos. Y realmente ustedes aquí van a leer un montón de información y un montón de información bien importante. Esta parte del diseño y de los análisis de confiabilidad y validez de cómo se creó la prueba, hay una parte que es increíblemente fácil, bonita y bien explicada, pero hay una parte que es bien compleja, bien fea, donde vienen unos análisis de gráficos, de modelos matemáticos, que es bien fea. Esa parte no la vamos a tocar. Y cómo se aplica, cómo se tiene, pero aquí hay unas cosas que son bien importantes. ¿Dónde está? Esto lo tienen que sacar, ¿verdad? Ustedes saben que cuando me entreguen esos constructos teóricos, me tienen que entregar la ficha técnica, me tienen que entregar los valores de confiabilidad y los valores de validez que salen en el manual. Entonces, en este capítulo 3, ustedes tienen esa información. ¿Cómo se estandarizó? Ok. Es esto lo que buscamos. Es esto lo que vamos a necesitar. De aquí vamos a sacar la tarea de la descripción de los factores. Este manual es un manual de 120, 125 páginas. Yo aquí solamente pude venir y colocarles 74 y ahí vienen los protocolos. Y cuando saqué este manual hubieron estos errores. Como este manual no está en digital para esta versión, entonces tengo estos errores así donde se ve cortado, pero tienen la suerte de que tienen mi subrayado, tienen mis marcas y tienen las cosas que marqué yo cuando era estudiante. Entonces les va a servir cómo se diseña la prueba, instrucciones y aplicaciones, cómo elegir el cuadro de normalización adecuado, la estandarización, qué significa el STEM, cuándo se usa. Y esta es la página con que ustedes van a hacer su tarea. Fíjense bien. Se les va a hablar de cada uno de los factores y se les va a explicar cada uno de los factores. Entonces aquí viene el primer factor, expresividad emocional. Ustedes se fijan, es el mismo factor que tenemos aquí, expresividad emocional. Ustedes fíjense bien, en expresividad emocional les dice a ustedes, esto, que quedó a la izquierda y que quedó a la derecha fue pura arbitrariedad. Perfectamente, soliloquia y sociabilidad pudieron haber quedado al lado diferente. Simplemente cuando se diseñó la prueba se diseñó de esta forma. De nuevo, esto es un constructo inventado. Inventado por Cattell, claro, y ya puesto a prueba. Pero esto fue lo que él nos plantea. El factor se llama factor A, expresividad, o sea, expresividad emocional, entre paréntesis A. Así es como lo vamos a referir nosotros cuando hablemos del factor completo. Pero cuando hablemos de sus tendencias, se va a llamar A menos soliloquia o soliloquia A menos o sociabilidad A más. Si ustedes se fijan, aquí tenemos otra terminología. La sisotimia y la afectotimia. Estos son los términos griegos o latinos que utilizó el autor para darle cierta
confidencialidad la prueba y que la gente normal no pueda leer qué significa esas cosas. Pero nosotros vamos a utilizar vamos a utilizar el sencillo. Aquí viene una descripción de las características que cada uno de las partes de los extremos de la tendencia manifiesta el sujeto en su forma más extrema y en su forma más marcada. Entonces, esa forma extrema y esa forma marcada que tenemos aquí, el extense B, estas presentaciones que tienen animaciones me hacen leñalas. A ver, ok. Estas son las clasificaciones. Entonces, lo que esté entre 4 y 7 significa característica normal. Si ustedes se fijan, tenemos una desviación de 2, o sea que 5 más 2, 7, 5 menos 2, como es 5.5, entonces se nos redondea a 4. O sea que este es el único rango que se maneja promedio o se maneja normal. De ahí la tendencia de 3 a 1 es una tendencia de tipo negativa y la tendencia de 8, 9 y 10 es una tendencia de tipo positiva. Así como vamos a manejar la escala Sten. Entonces, los valores que el sujeto vaya sacando a la hora de convertir van a ser para tendencias positivas o tendencias negativas. Tendencia positiva no significa bueno y tendencia negativa no significa malo. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Ok, estamos aquí. Permítanme un segundo. Ok, entonces, estas caracterizaciones que tenemos aquí son las caracterizaciones más extremas del lado de la soliloquia. Y las que tenemos aquí en A+, en sociabilidad, estas son las tendencias más extremas del lado positivo para el lado de sociabilidad. Pero, cuando nosotros venimos y describimos, nuestro sujeto sacó una puntuación de 3. Entonces, 3 va a quedar en el lado negativo. Se le clasifica como soliloquia A-. Los sujetos son discretos, críticos, mantenidos de sus propias ideas, alejados, indiferentes, precisos, objetivos, desconfiados, escépticos. Si hacemos eso, estamos haciendo un tipo de informe o un tipo de descripción que normalmente le decimos receta de cocina. Son bien poco descriptivos, son bien deshumanizados y no demuestran que realmente están hablando de una persona. Esa es la peor forma de hacer un informe de personalidad. Vamos a tener, y aquí Catel les presenta a ustedes, cómo se describen las personas. Entonces aquí tienen ustedes qué significa un A+. Entonces aquí empieza la descripción. Aquí tienen más recetas para los factores individuales de los extremos, pero aquí viene. Aquí les explica a ustedes qué significa, qué significa cuando un sujeto tiene afecto timia en su extremo, y aquí les da una descripción de cómo se describe un A+. Después aquí les viene a ustedes una descripción de cómo se describe un A-, pero está separado en partes. Y normalmente ustedes van a encontrar de puño y letra del autor cómo redactar estas características y estos constructos de personalidad cuando vayamos a describir a nuestro sujeto. Más adelante en el manual ustedes van a encontrar ejemplos, van a encontrar casos y van a encontrar cómo el autor les va enseñando poco a poco cómo hay que hacer esa redacción de las características y cómo aprender a no contradecirnos cuando hablemos. Si ustedes dicen que el sujeto mantiene sus propias ideas, y colocan, el sujeto con esta puntuación tiene como característica que mantiene con fuerza sus propias ideas. Pero más adelante nosotros vamos a venir y vamos a trabajar con credibilidad, que es otra variable, y nos va a decir que el sujeto tiende a cambiar las ideas. Entonces, si ustedes colocan aquí, mantiene sus propias ideas, y más adelante dice que el sujeto cambia de ideas, lo están haciendo mal. Cuando estemos hablando de la expresividad emocional, vamos a hablar de la tendencia que tiene el sujeto para expresarse emocionalmente. Y emocionalmente el sujeto tiende a ser bien cerrado con las ideas y los conceptos que tiene de su parte emocional. Pero si cambiamos de rasgo, de factor, y nos vamos a credibilidad, hay sujetos que tienen que venir y tienen que ser sumamente adaptativos al medio ambiente para poder mezclarse mejor y tienden a tener ideas más flexibles. Entonces, el factor A, expresividad emocional, no tiene nada que ver con el factor L de credibilidad. Y aunque los conceptos descriptivos rápidos, sea mantener ideas o ser flexible en ideas, normalmente no tienen nada que ver. Estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces, hay que leer y hay que estudiar muy bien. Entonces, el trabajo de ustedes, aquí tienen ustedes el factor B, aquí tienen el factor C, aquí vienen ustedes todas las descripciones de los factores. Entonces, el trabajo de ustedes es agarrar este material, sacarlo y empezar a convertir un documento donde van a tener ya sacado qué es lo que tengo que poner cuando el sujeto me sale con factor A- y qué voy a poner si el sujeto me llega a salir con factor A+.
Ustedes eligen. Van a hacer esto cada vez que hagan un informe y van a tener que leer todas estas páginas que vienen de la descripción de los manuales, o lo sacan de una sola vez y corroboran que esté bien sacado de una sola vez y lo tienen ya en un lugar aparte solo para copiarlo y pegarlo en su informe. ¿Qué se les hace más lógico hacer? Ya Ya tenerlos tenerlo listos. sacado y solo pegar. Ok. Entonces, como no les creo que digan qué es lo que les conviene, se los voy a poner como una tarea y va a tener una puntuación relativamente alta, que se la vamos a quitar al examen de 16 PF, y lo vamos a poner como parte de sus tareas. Se lo vamos a quitar al examen práctico porque es ahí donde lo van a ocupar más y donde donde les va a ahorrar mucho trabajo. Ok, son 16 factores, tienen que saber que son 2 constructos por cada uno, entonces ahí nomás ya tienen 32 constructos que sacar. Pero por suerte aquí está todo bien ordenadito y bien bonito, para que solamente que empiecen hoy, para el lunes ya los van a tener sacados, digo yo. Ok, como no solamente tenemos los 16 factores de primer orden, tenemos los factores de segundo orden. Y estos son los factores de segundo orden. Y los factores de segundo orden también se manifiestan de esa forma, con una tendencia, con una forma. Entonces tenemos el factor QS1, QS2, QS3 y QS4. El nombre completo del factor se llama introversión-extraversión. Entonces, en el factor de segundo orden, cuando estemos en el análisis de resultados, en el factor de segundo orden, introversión-extraversión, entre paréntesis QS1, nuestro sujeto sacó una puntuación de 5, clasificándolo como promedio. Ok. En el análisis de resultados de segundo orden para el factor QS2, poca ansiedad, para el factor poca ansiedad, mucha ansiedad, entre paréntesis QS2, el sujeto tuvo una puntuación de 9. Clasificándolo con una tendencia de mucha ansiedad, QS2 más. Usamos la misma nomenclatura. Entonces, van a tener que sacar también estos constructos teóricos, pero aquí es más complicado. Aquí tiene 3 párrafos. ¿Qué pongo yo cuando el sujeto me sale en QS2 menos? Entonces, dejo el párrafo de la descripción de qué significa ser un QS2 menos. Dejo el párrafo hecho de qué significa un QS2 más, pero también tenemos una parte equilibrada, donde es la unión de los dos rasgos que sacamos para sus tendencias. Como estos son factores de segundo orden, son factores generales, tenemos que describir tanto el extremo negativo, si el sujeto sacó puntuación de 1 a 3, el extremo positivo, si el sujeto sacó de 8 a 10, y tenemos que poner la valoración general equilibrada, si el sujeto salió entre 4 y 7. Entonces, aquí hay 3 párrafos que hacer. Les recomiendo que primero hagan la parte negativa, después la parte positiva y que después agarren esa información y la redacten con la clasificación de equilibrio. Entonces, la clasificación menos para QS2 sería poca ansiedad. La clasificación más para QS2 sería mucha ansiedad. Y si queda en medio, sería una clasificación para QS2, poca ansiedad, mucha ansiedad. QS2 más o menos, clasificación normal o equilibrado. Entonces, eso tenemos que describirlo, ya que son estos factores QS los que nosotros vamos a utilizar en nuestro informe integrado. Entonces necesitamos tener unos párrafos bien hechos, bien descriptivos, y nos va a sacar toda la información general del sujeto. Si el sujeto tiene mucha ansiedad, si el sujeto tiene poca ansiedad, o si el sujeto es equilibrado en su rasgo QS2. No se preocupen, que aquí viene también la explicación de qué es cada uno de ellos. Y aquí ya están los párrafos sacados, QS menos, QS1 menos, QS1 más, y cuál es cuál. Lo único que tienen que hacer ustedes es crear un párrafo extra que lo van a colocar que lo van a colocar por aparte cuando les toque en equilibrio. ¿Por qué? Porque van a tener que venir y resumir el QS1 menos y combinarlo con el QS1 más para que puedan venir y tener ya listo su párrafo. Y aquí viene la descripción, fíjense. Aquí viene un análisis de cómo este se llama el cuadro rápido o el cuadro de funcionamiento rápido para que podamos hacer un análisis rápido según los resultados. Aquí tenemos los cuadros de primer orden y les explican de una forma bien rápida y bien sencillita e incompleta e infuncional para un informe de psicología cómo están hechos cómo se describen cada uno de los valores. Y aquí para que no se confundan, qué puntuación está con qué clasificación. Entonces aquí están los 16 factores, en una sola página se puede ver, algo así van a tener ustedes, pero en vez de hacer una descripción sencilla, ustedes van a tener ya los párrafos que van en su informe. Prácticamente esto es lo que ustedes tienen que hacer. Una copia de este cuadro, solo que párrafos bien completos y que solo sea de copiar y pegar para su informe. Y aquí abajo vienen los factores de segundo orden y les explica cómo los factores de segundo orden se hacen.
cómo están combinados y qué rasgo o qué factor de primer orden influye en el peso de segundo orden. ¿Puede haber repeticiones aquí? No, porque son independientes. Pero si ustedes se van a fijar, si se fijan aquí en este análisis del QS1, tenemos aquí solo la parte positiva del factor 1 de expresión emocional influye para esta parte. La parte negativa no influye. La parte E, que el factor E es dominancia, solo influye la parte positiva. Y Q2, que Q2 se llama certeza individual, solamente influye la parte negativa de la escala para este factor. Y así ustedes van a ir viendo que funciona. Y para los que tengan curiosidad, en una investigación se descubrió que existía un quinto factor que se podía utilizar, que es el factor de impulsividad. Y el factor de impulsividad está compuesto por F, G, M y Q3. No pude determinar si era la parte positiva o la parte negativa, pero esos son los rasgos de primer orden que influyen para denotar que una persona es impulsiva. Ok, ¿qué más van a encontrar ustedes aquí en su manual? Baremos, muchos baremos, muchos baremos. Y aquí vienen las hojas de respuesta y el cuadernillo ya se los envía aparte. Ok, este es un ejercicio que vamos a hacer cuando lleguemos a la parte del ejercicio. Esta es la hoja de cálculos para hombres y mujeres. La personalidad es una de las variables que tiene diferencias significativas tanto en hombres como en mujeres. O sea que hombres y mujeres nos portamos diferentes. No tanto, no crean que están tan diferentes, pero en la prueba del 16PF se notan diferencias significativas. ¿Quiénes son más expresivos emocionalmente? Ok, como estamos terminando ahorita, lo voy a poner un poquito solo para seguir explicando. Las mujeres. Y los hombres que son expresivos, bien expresivos emocionalmente, los otros hombres normalmente les decimos señoritas, les decimos de una forma burlándonos de ellos. Pero realmente son las personas que no tienen expresión emocional las que tienen más problemas. Ok, este es el cuadro de los cálculos de segundo orden. Esto hay que hacer un procedimiento que no se lo he explicado, pero lo voy a explicar. Ese es el de hombres y este es el de mujeres. ¿Ven? Cuando lo explique van a ver la diferencia. Esta es la hoja de perfilado. En la hoja de perfilado nosotros colocamos aquí las puntuaciones crudas, colocamos aquí la puntuación STEM. Aquí tenemos la descripción rápida de qué significa cada uno de ellos y aquí graficamos nosotros. Está de lado porque cuesta enderezar estas cosas. Y esta es la hoja de respuestas. 187 preguntas, aquí pueden ver, ¿verdad? 187 preguntas. Y los baremos. Cometí un error cuando escaneé este material. Y déjenme ver, creo que al final les puse los ejemplos. No usé el orden directo del manual, lo utilicé para clase. Esos son los baremos para hacer comparaciones de tipo vocacional y de tipo clínicas. Y aquí viene una parte que es importante que la lean, porque aquí les van a describir qué significa o cómo se evalúan las diferentes profesiones de orientación vocacional para tratar de entender cómo utilizar el 16PF. Entonces, cómo se miden las profesiones académicas, cómo se miden los contadores, cocineros, empleados, atletas. Por ahí sale mineros australianos. Los mineros australianos tienen una historia bien interesante. Australia empezó a regalar, así como Canadá y como países del centro de Europa que regalan visas a latinoamericanos para que se vayan a vivir allá, querían que latinoamericanos se fueran a vivir a Australia para que trabajaran en las minas. Entonces se creó un perfil latinoamericano para mineros australianos. Aquí está. Músicos ejecutantes, cadetes, terapeutas, profesionales, religiosos. Miren aquí, creo que esto les va a interesar. Esta parte de aquí les va a interesar cómo se utiliza. Personal técnico, clínicos, profesores, psiquiatras, escritores. Y aquí vienen unos ejemplos. A ver, el diagnóstico, pronóstico, unos ejemplos de cómo lo utiliza el autor. No, estos son las comparaciones clínicas. Así como se hicieron comparaciones vocacionales, se hicieron cómo son los perfiles de neuróticos, psicóticos, delincuencia y psicopatía, sociopatía, perdón, asesoría familiar. Y aquí vienen los ejemplos de interpretación. No vamos a utilizar el modelo de Cattell, vamos a utilizar el modelo de la Escuela de Psicología. Pero sí les va a servir esto para que agarren y entiendan puntos de cómo se redactan las pruebas de personalidad. Ya hubieran querido ustedes que les dieran un informe de MMPI creado por Hathaway o por Núñez, cómo ellos hacen sus informes, pero no nos dieron nunca ningún ejemplo de cómo interpretar ni de cómo hacer informes. Pero aquí por suerte tenemos casos para que los lean. ¿Qué les recomiendo de estos casos? Róbense la forma de redactar y róbense la forma tan única y tan especial que tiene este autor de utilizar una prueba de personalidad y manejarla de una forma técnica bien profesional. Entonces lean
Les va a servir. No los vamos a trabajar nosotros en clase estos informes, estos ejemplos, pero sí les va a servir a ustedes mucho para que tengan mejores elementos de redacción. Ok. Quedamos aquí. ¿Está clara la tarea que tienen que hacer, señores? Más clara Sí, que el sí. río Choluteca. Ojalá, porque porque esta tarea es tardada. Si no han terminado TESMAP, si no han terminado sus informes, si no se han puesto a estudiar para DAT y PMA, ya están dejando que se les acumulen tareas de 3 parciales diferentes. Si ya terminaron su TESMAP y consideran que está bueno, envíenlo. Ténganlo listo ahí, si no les ha abierto el espacio para que lo envíen, si no, envíenlo. Si no se han preparado para su examen, pues dejen esta tarea tirada de lado y prepárense para sus exámenes, que sus exámenes ya vienen. ¿Cuándo dijimos que iban a hacer sus exámenes? Creo que el próximo jueves. Creo que les dije cuando ustedes me avisaran que están listos, ¿verdad? Si ustedes quieren que sea en Navidad, pues en Navidad va a ser, ¿verdad? Así habíamos quedado. ¿Y cuándo íbamos a revisar esos informes? Antes de que los entreguen. ¿Cuándo les dije que lo íbamos a revisar? Aleida. Igual, cuando ustedes quieran, cuando ustedes me digan, Lick, ya estamos listos para entregar nuestros informes. Sería bueno